Felipe Vallejos está acá con nosotros de vuelta. Estuvo por El Salvador. Cuéntanos brevemente, saludos, buenos días, bienvenido. Buen día, gracias. ¿Qué pasó en El Salvador? No, pasó lo que las encuestas preveían, pero nadie vio venir aparentemente. La victoria de este hombre, de Nayib Bukele, 37 años nada más, 37 añitos. Un político que había sido alcalde de la capital de El Salvador, el San Salvador. Pertenecía al partido de gobierno en su momento, lo expulsaron porque no estaba acorde con los lineamientos oficiales Oh, pero qué interesante. de dicho partido. Así que decidieron expulsarlo pensando que era la estructura la que sostenía el favoritismo de este candidato y le salió con que se llevó 1.5 millones de votos con un partido nuevo, pero sostenido entonces por la figura del liderazgo de esta persona. Así que un espejo interesante, diría yo, para la República Dominicana. Es importante, sí, porque aquí las estructuras son muy fuertes. Algunos entienden que son inamovibles o que no se pueden mover y que bastan las siglas y el color y se acabó, no importa a quién colocar ahí. Algunos dicen, no importa. Y otros dicen, el que se va de aquí está frito, es la historia local. Este es un fenómeno nuevo, es muy distante de la realidad dominicana o forma parte de los cambios del mundo y también en República Dominicana podría darse fenómenos a futuro de esa naturaleza. Creo que es una tendencia, sobre todo regional, viendo los nuevos presidentes, los giros hacia la derecha o por lo menos centro derecha. Bukele realmente joven, pero relativamente conservador en cuanto al discurso. No es una cuestión transformadora, ni revolucionaria, ni progresista. Más bien es centro derecha. Algunos dicen derecha. Entonces, este giro a la derecha lo confirma Bukele en El Salvador. El único muro de contención en toda la región, en los procesos recientes, ha sido López Obrador y se vio plenamente reflejado con su resistencia a reconocer a Guaidó en Venezuela. De manera que sí, es una tendencia a la cual República Dominicana pudiera haberse enfrentado en el futuro, pero en este momento creo que no existe esa tormenta perfecta de la que se ha hablado, es decir, crisis económica, corrupción e inseguridad. Hay corrupción, denuncia de corrupción, hay inseguridad, pero todavía la crisis económica no ha llegado con esos niveles, sino que la estabilidad macroeconómica ha permitido entonces que el gobierno del PLD se mantenga a flote y tenga buenas posibilidades por lo menos de mantenerse más allá del 2020. Felipe, tenemos ya las dos leyes, la ley de partidos impugnada, hay como 7 o 8 recursos de inconstitucionalidad, el constitucional dijo que está en estado de fallo, la colocó en prioridad. Y por el otro lado tenemos la ley de régimen electoral, que también de repente en un fin de semana el presidente convocó a una legislatura extraordinaria y de repente apareció la voluntad y en un fin de semana eso se resolvió. ¿Cómo ves el proceso al interior del PLD y en sentido general de los partidos? Luego de estas aprobaciones impugnadas parcialmente y esta situación de la Junta Central Electoral que ha tenido una iniciativa que violenta la ley cuando habla de acuerdos para sufragar las elecciones que están al margen de la ley, que el gobierno ha rechazado y que una gran parte de la sociedad dominicana y de los partidos también han rechazado, que se violente la ley y que los contribuyentes paguemos la organización de las primarias a los partidos. Veo tres cosas, Cristian. La primera es que hay leyes posibles. La ley posible el de partido del año pasado, la ley posible en el régimen electoral. Es decir, no tenemos un debate integral, prolongado con relación, sobre todo con el régimen electoral, sino como que de repente en 10 días se aceleró todo el proceso y aprobamos un nuevo régimen electoral. Pero el PRM, ¿qué ha hecho como principal partido de oposición, que es realmente el que ha permitido la aprobación de esto? Es leyes posibles. Ley posible en la ley de partidos, ley posible en el régimen electoral. Esto nos lleva a la segunda situación, que es el costo de las primarias. Sobre todo porque la Constitución de la República y los propios artículos de la ley de partidos estipulan que son los partidos políticos los que deben pagar por sus procesos internos, más la parte logística que la pone la Junta Central Electoral. Pero la Junta Central Electoral, la parte logística va a asumir
el 85% del costo total de las primarias. Es una locura. Claro. Son 15 millones de dólares que cuestan esas primarias, de los cuales 1.250 millones asumiría la Junta Central Electoral pidiendo un presupuesto complementario al Estado. Entonces, no hay dinero para eso. Ahora nos lleva la tercera situación que tú decías, Cristian. ¿Cómo que el Estado, de dónde vamos a sacar esos 15 millones de dólares o 12 millones de dólares para pagar las primarias? Cuando distintos voceros del gobierno, de una u otra forma, le han sacado los pies a las primarias y han dejado solo al presidente de la Junta Central Electoral al decir que necesariamente tendrán que pagar ellos. Y al decir tenemos que pagar nosotros, tenemos que pedir un presupuesto complementario. El PRM ha dicho no, pero que no podemos apostar al fracaso del proceso. Tenemos que tratar de solventar esta situación y mis primarias son cerradas, o sea, que son más baratas que las tuyas. De todas maneras, si usted aprobó una ley, había que fijar el fondo de dónde iba a surgir el financiamiento y esto no ha ocurrido. Evidentemente, la práctica así se ha reflejado y por ende es una situación muy delicada, pero llama poderosamente la atención. El gobierno empujó por una primaria abierta, en el caso del PLD, empujó para que las primarias fueran una posibilidad dentro de cada partido y a la hora de la verdad, a la hora de decir, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? No me mires, que tú tienes que resolver por tu parte. Pero verán, ¿qué pasó? ¿En qué momento giró el gobierno, el presidente Medina hacia un lado? Porque este afán, esta lucha que hubo por las primarias abiertas, se habló hasta de división del PLD, de repente el gobierno tiene las primarias abiertas. Y cuando hay que buscar el dinero, el gobierno se retira y toma distancia de esto. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque de repente, incluso hubo un pronunciamiento hace meses, no recuerdo si directamente el presidente, o alguien lo citó diciendo que se comprometía a buscar el dinero, lo que habla muy mal de nuestra institucionalidad, que un ejercicio como este de los partidos dependa de la figura presidencial, que quiere la reelección de su partido al menos, y que otros hablan hasta del interés de él. ¿Qué pasó? Como que giró o se devolvieron, no sé. Bueno, llama poderosamente la atención. Es decir, empujaron durante mucho tiempo por la primaria abierta. Hubo un enfrentamiento abierto con el sector de Leonel Fernández. Leonel Fernández lo llamó el día D de la democracia, aquel día que la Cámara de Diputados, esa sesión larguísima, se aprobó esta ley de partidos con la posibilidad de incluir primarias, que de hecho se fue refrendado entonces por el Comité Central del PLD con primarias abiertas, es decir, con un costo mucho más amplio en términos económicos. Le preguntaban tanto al oficialismo como a la oposición de dónde va a salir el dinero para la primaria. No se preocupe, que ahí está la ley, los partidos políticos vamos a pagar por nuestro proceso. Llegamos a febrero, el presidente de la Junta Central Electoral dice, va a salir 2.449 millones. Sí. Ah, bueno, yo solamente puedo poner 200 millones para eso. Y los otros restantes, bueno, habrá que pagarlo al gobierno. Y el gobierno le saca los pies. Es decir, ¿por qué empujar tanto por un proceso que sabemos de antemano que va a ser altamente costoso? Al final, ni siquiera lo vamos a respaldar de esa manera. Llama poderosamente la atención la línea disruptiva del gobierno con relación a este tema tan trascendental y por el cual tanto se discutió y ante el cual el propio PLD corrió riesgo de caer en una división. Entonces, creo que llama mucho la atención y creo que es una señal sobre lo que pudiera venir próximamente en términos electorales, internos sobre todo para el PLD, que es el gran debate porque se aproxima marzo y ya veremos qué dice o qué no dice el presidente Medina sobre eso. Bueno, tenemos también la ley de régimen electoral. Las mujeres se han quejado. Hay ahí algunas cosas buenas, otras que también vuelven a rozar la Constitución y podrían levantar recursos de inconstitucionalidad. Ya mujeres han dicho que lo van a elevar, porque de repente cuando tenían anteriormente un 33 por jurisdicción, se cambia a no menos de 40 y no más de 60, pero ahora es nacional. Y de repente la pueden colocar en lugares donde no pueden ganar, donde no podrían ganar. Solamente para cumplir con la cuota. Para cumplir con la cuota. Y además de otros elementos que se alegan de inconstitucionalidad. Cuando ya llega marzo, fechas límites. Bueno, la ley posible nuevamente. O sea, teníamos ley posible en la ley de partido, luego la de régimen electoral.
Me parece increíble la denuncia de Farideh Raful este fin de semana. Es decir, se aprobó en el Senado la ley del régimen electoral y dice que todavía no habían establecido, no habían conocido de manera íntegra el proyecto que iba a ser, que iba a caer en la Cámara de Diputados esta semana y que fue aprobado. Es decir, ¿cómo es que aprobamos un régimen tan importante como este en un año preelectoral y ni siquiera la Cámara de Diputados, a ojos de Farideh Raful, ha tenido el estudio necesario? Es decir, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Sobre todo con relación a la denuncia de las mujeres. ¿Por qué entonces, si hay un retroceso en términos de género, por qué la gran mayoría de la Cámara de Diputados aprueba este proyecto de Algunas ley? dijeron del peso de los partidos y la línea, pero que ellas lo protestaron, como también el voto de arrastre, que muchos lo rechazaron. El único que salió de la sesión fue Dionis Sánchez, senador del PLD, pero los otros asumieron la línea partidaria y de repente impugnando una serie de situaciones de la ley, pero se quedaron ahí y votaron. Desde el PLD se puede entender, en una línea partidaria ahí está el reclamo de la ciudadanía, querían ley de partidos, se la aprobamos, querían el régimen electoral, ahí está, se la aprobamos. Ahora, si yo soy oposición y soy el principal partido de oposición, no puedo alegar procesos viciados, irregularidades, inconstitucionalidad y retroceso de género, pero luego aprobar el proyecto de ley. Es decir, ¿con qué fortaleza salgo entonces a decir que yo soy la opción real de poder ante el desgaste del partido de gobierno? Entonces creo que en ese sentido el PRM sale bastante perjudicado de estos procesos porque refleja realmente lo que dice la encuesta. No te veo como un opositor Como un real férreo. opositor. Y esto realmente lo puede perjudicar de cara al proceso electoral. Felipe, finalmente en un minuto, Haití, Venezuela. Haití, la crisis eterna, veremos si el presidente vuelve a resistir. Ayer salieron 72, se escaparon 72 presos supuestamente. Todo el mundo asume ya que van a insertarse en el campo laboral dominicano. Y Venezuela ha resistido Maduro, pero no sé por cuánto tiempo. El aislamiento internacional es más fuerte que nunca y Guaidó, veremos qué tantas cartas tiene bajo la manga, porque va a tener que pelear en el escenario internacional para que a lo interno pueda entonces ejercer ese poder real de la presidencia. Bueno, gracias Felipe. Gracias. Hasta el próximo miércoles. El doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, miembro del Comité Central del PLD, estará con nosotros en breve. Antes, el doctor Richard Marín, doctor en medicina, tiene recomendaciones de salud para todos.